Bueno, Dios los bendiga a todos, bienvenidos a todos a escuchar la palabra de Dios, amén. Qué lindo es poder sentir la presencia de Dios. Pues, saludo a todos ustedes también que nos van a ver allá en diferido, en los videos de la página de YouTube de la Iglesia Cristiana Mi Amado Jesús. Sean todos bienvenidos. Yo no sé a cuántos les gusta aquí la alabanza, la adoración. Me parece muy lindo poder uno transportarse a los brazos del Padre, como decía esta canción, amén. Sentir el amor del papá. Yo no sé a cuántos les faltó aquí el amor del papá, o a cuántos les faltó el papá. Es como algo muy parecido, ¿no? Pero en dimensiones muy diferentes, sentir el amor más sincero y más real que hay, sentirse uno abrazado por el Señor es algo inconfundible, ¿no? Algo incomparable. Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra. Busquemos en Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24. Voy a decirle una vez antes de que se me olvide. Y el título de hoy sería una pregunta, ¿no? Dice, ¿has pensado qué quiere Dios para ti o de ti? Una pregunta para que nos la hagamos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué estamos acá en este lugar? La Biblia dice que Dios nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Y en algunas sectas religiosas se dice que todos somos hijos de Dios. Pero cuando vamos realmente a lo profundo de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no todos somos hijos de Dios, ¿no? Bueno, no todos son hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Esto lo dice a los que son creyentes de la palabra de Dios, lo pueden encontrar en la palabra, en el Evangelio según Juan, ¿no? La Biblia dice allí que a todos los que le creyeron, a los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para los que están mirando también o lo llegasen a ver, no todos son hijos de Dios, somos hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo. Pero creer en Jesucristo no es solamente creer en la predicación que una persona nos trae a través de Jesús, sino tomar la imagen, ¿no? Cuando usted tiene un hijo, hay muchas bromas, por cierto, de estas cosas. Hay una broma, sin ser discriminatorios acá ni nada, pero hay una broma que suben en los memes de Facebook. Y sacan este cuento que ahora tienen de moda de cuando hacen un baby shower, de que el sexo del bebé se lo van a conocer a la gente a través de un color, ¿no? Entonces sale una pareja de muchachos blanquitos como trigueñitos y sale el amigo del esposo ahí. Y el amigo del esposo es moreno. Entonces sacan como una vela que se supone como una cosa que bota un humo, que se supone que es la que da a entender el color del cual va a ser el sexo del niño, ¿no? Y sale un humo negro. Entonces es una broma pues pesada, pero, o sea, lo llevo a relacionarlo con que el hijo tiene que parecerse a su papá, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a Dios, a parecernos a Él. Entonces, en cuanto a esto de que, esta pregunta que se hace de que, ¿qué es lo que quiere Dios de uno? Cada persona tendrá una versión diferente de qué será lo que quiere Dios, ¿no? Y eso habla también de lo que hay en el corazón de cada persona. Algunas personas dicen, pero es que si yo soy la hija de Dios o el hijo de Dios, Dios no va a querer verme en pobreza. Dios no va a querer que yo viva una vida aburrida. Lo hablábamos hace como 8 o 15 días, creo que fue hace como 15 días, y alguna gente dice que si uno es hijo de Dios debería vivir alegre, ¿no? No vivir contento, no vivir triste, ni frustrado, ni amargado. Algunas gentes han llevado al extremo de admitir muchas cosas en su vida cristiana. Tal es como vivir una vida de cualquier persona que no cree en Dios, que no quiere santificarse. Entonces en algunas iglesias pues arman la pachanga y es más que todo como en los tiempos de decembrinos, cuando vienen todas estas cosas de las fiestas de fin de año y los carnavales y todo esto. Entonces lo que hacen después del culto es recoger las sillas y ponerse a bailar y a tomarse un vino. Y en esos pequeños detalles se ve la diferencia entre alguien que se parece a su papá y alguien que no. Yo no sé cuántos conocen aquí a mi papá y algunos dicen que somos igualitos. De pronto físicamente, pero sí en esencia ya Dios ha hecho que muchas cosas hayan cambiado.
Y lo que esperamos nosotros como hijos de Dios es que la familia de nosotros, los que todavía no creen en Dios, en algún momento vengan a parecerse a nosotros. Pero obviamente en una versión mejorada. Yo meditaba en lo que decía el apóstol Pablo cuando dice que sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo lo soy de Jesucristo. Y profundizaba un poquito en el pensamiento de esto que decía él. Y obviamente él dice esto porque era un hombre transformado por Dios, ¿no? Completamente. Un hombre que llegó a dar su vida en varias ocasiones y la dio enteramente, tal cual lo hizo el Señor Jesucristo. Y él decía que él sufría cadenas y prisiones por causa del amor de Cristo hacia las iglesias. Y obviamente podemos ver que es una réplica de Jesús. Y todos los apóstoles lo fueron, todos entregaron su vida por Cristo. Y no solamente su vida fisiológica, podríamos decirlo, no solamente ir a entregar su vida en sacrificio, sino todo el tiempo que peregrinaron después de la venida del Espíritu Santo, comenzaron a vivir para los demás, para ir a predicar allí, para ir a predicar allá, para soportar azotes, cárceles, prisiones, naufragios, dice el apóstol Pablo, azotes, de todo soportaron por amor a Dios. Y en ese amor a Dios, el Señor le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, claro, Señor. Entonces, ¿qué le decía al Señor? Apacienta mis ovejas. Alguno diría que el amor de Dios se tiene que manifestar solamente en las personas que Dios llama a un ministerio, como lo es un profeta, un pastor, un evangelista. Porque todos decimos, bueno, la carga viene sobre ese, pero en realidad Dios quiere que esa carga la carguemos todos. ¿A qué voy con todas estas cosas que como que se revuelven a veces? A que a través de la vida de los apóstoles, no solo en el sacrificio, no solo cuando entregaron sus vidas por causa del Evangelio, sino a través de toda la vida que ellos vivieron, yendo de un lugar a otro, predicando el Evangelio, se ve el amor que tenemos que manifestar hacia Dios y hacia las personas. Que Dios lo manda a llevar a un mercado, que Dios lo manda a orar por un enfermo, que Dios lo manda a, no sé, a visitar las cárceles. En eso se tiene que ver el amor manifestado. Y cuando el amor no está ahí, se hace una carga, ¿no? Se hace algo inllevadero. Pero cuando nos damos cuenta y revisamos, cuando somos lectores de la palabra, y miramos todos los personajes que actúan en la palabra, que le creyeron a Dios y le hicieron caso a Él, tomaban una parte de Jesús, ¿no? Alguna vez yo estuve haciendo algunos como cursos unos pequeños cursos la verdad no lo terminé, de seminario. Y en alguna ocasión nos colocaron una tarea y era leer el libro era leer la vida de José, ¿no? De José, el hijo de Jacob. Y la tarea era leer ese libro y mirar las similitudes de la vida de José con la vida de Cristo. Cuando uno es perezoso y quisiera que todas las cosas se le hicieran, ve por ahí 2 o 3. Pero cuando usted se interesa por lo de Dios, cuando usted comienza a leer la palabra, no importa si es el Antiguo Testamento, comienza a ver las similitudes en la vida de estos personajes, las similitudes que ellos tuvieron con Cristo, hombres entregados, hombres comprometidos. Entonces, esas similitudes, obviamente ellos tuvieron una revelación del Señor. Y por amor a Cristo, por amor a Dios, comenzaron a actuar como actuaría Cristo en algunas ocasiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba qué pasaba con la vida de José? Un hombre de fe, un hombre que Dios lo usó para salvar a su pueblo Israel de una hambruna terrible que había pasado. Y hay muchas otras similitudes, pero a grandes rasgos, Dios lo usó para salvar a mucha gente. Dios lo usó para resolver muchas situaciones confusas por medio de los sueños. Y Dios lo usó de muchas maneras, ¿no? Pero en especial esa fue que salvara a su pueblo, a su papá y a sus hermanos del hambre que estaban viviendo ellos en Canaán. ¿Cómo? Lo hizo traer hasta Egipto y ahí Dios lo había usado para traer una gran salvación a Egipto, porque ninguno podía descifrar el cuento de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? El tiempo de hambre y el tiempo de abundancia. Dios lo usó con su sabiduría para que
hubiera abundancia ahí, hubiera una buena administración. ¿A cuántos Dios los ha usado en estas cosas? Una buena administración que hace mucha falta, ¿no? En todas las cosas. Entonces esa similitud a Cristo, cada una de las personas que intervienen en la palabra de Dios, como obediente, como creyente, toma algo de Dios, toma algo de Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, cuando Cristo nos había manifestado como Salvador, Dios había puesto características de Cristo en cada una de esas personas. En Moisés lo usó también como un redentor, y muchas otras ocasiones lo usó de muchas maneras, ¿no? Pero lo usó como un redentor, redimiendo, sacando a la gente, al pueblo de Israel, del medio de Egipto y llevándolo a través del desierto. Lo usó como un intercesor, porque por la rebeldía del pueblo de Israel, Dios quería desaparecerlos. ¿Y qué hizo Moisés? No, Señor, no hagas eso. Intercedió por el pueblo. Son características de Cristo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está arriba en los cielos a la diestra del Padre, orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y no solo esa intercesión de allá en el trono de Dios. ¿Cuál fue la intercesión más grande? Que el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestras rebeldías lo recibió el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esas películas donde hay un tipo que va a disparar, está a punto de dispararle a otra persona, y el doliente, el que quiere evitar que maten a esa otra persona, llega y se estira por allá y ¡pum!, recibe el impacto de él, ¿no? Eso hizo Cristo por nosotros, por amor a nosotros. Ya modernizamos ya un poco la imagen de la salvación, ¿no? Pero eso hizo el Señor por nosotros, interceder, se metió ahí para cubrir lo que venía sobre nosotros. Entonces, no solamente en los apóstoles ni en los hombres del Antiguo Testamento recaen estas características que diferencian a una persona de la otra, que diferencian a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Estamos hablando al principio de que algunas sectas dicen que todos son hijos de Dios. Dios dice que todos son creación de Dios, pero los que son hijos son los que reciben a Jesucristo. La Biblia dice que por medio de Jesucristo somos adoptados como hijos de Dios, ¿no? Los que le recibieron, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora venimos al cuento nuevamente. Cuando hay un hijo, pues el hijo se parece a su papá, ¿no? Y si no se parece a su papá, ya hay que comenzar a sospechar. Yo sé que el chiste inicial estuvo como flojo, pero el cuento es que si el humo salió negro, el papá no era el señor que estaban diciendo que era el papá, sino el amigo del papá. Entonces, si a veces nosotros decimos ser hijos de Dios, porque tenemos características ajenas a Dios. Y eso es lo que Dios quiere tratar en nosotros hoy. Entonces la pregunta inicial es, ¿qué has pensado que Dios quiere de ti? La Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo, ¿no? Así como prospera nuestra alma. Y cuando estamos en alguna necesidad financiera o física o de salud, entonces comenzamos a cuestionarnos, bueno, ¿será que si Dios dice que quiere que uno sea prosperado en todo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Israel daba otra vuelta al desierto cada año sería, más o menos? Porque seguían teniendo características del pueblo esclavo. ¿Y qué quería ese pueblo esclavo? Vivir en una gran ciudad. Y yo creo que muchos de ellos, así como nos pasa a nosotros a veces, en ciertas ciudades, ahorita se ha perdido mucho la identidad porque muchos de los colombianos ya no quieren ser colombianos, sino ciudadanos estadounidenses. Quieren tener una vida privilegiada. Igual allá les toca ir a trabajar, y antes más que acá, ¿no? Pero querer tener una vida así de lujos, de vivir en una gran ciudad donde no haya inseguridad, donde no haya necesidad, donde no haya guerrilla, donde no haya robos, hurtos, nada de esas cosas. Y queremos adoptar otras características, ¿no? Aquí, ¿cuántos han deseado saber hablar inglés a la perfección? Sería una buena herramienta para poder ir allá y que las cosas sean mucho más fáciles, ¿no? Esas características, yo digo, bueno, sería una herramienta súper. Pero si el corazón de uno no está anclado a Dios, pues no sé, sería como algo más, ¿no? Pero hablándolo de eso,
alguien que quiera habitar en Estados Unidos, se le facilitaría mucho la vida saber hablar inglés. Pero alguien que anhele con su corazón vivir en otra tierra, eso se volvería un carácter, algo distintivo de una persona que quiere pertenecer a otro territorio, ser de otra nacionalidad. Aunque allá en Estados Unidos habrán muchos latinos que no sabrán hablar inglés, obviamente. Pero volviendo al tema de que un hijo tiene que tener características de su papá, y si no las tiene, entonces ya sería algo muy sospechoso. Físicamente el ADN lleva la transmisión, la información genética, ¿no? Entonces físicamente los hijos se pueden parecer a uno. Yo, por ejemplo, tengo mis hijos y se parecen obviamente físicamente a mí. Tendrán algunos rasgos de la mamá. Pero cuando uno va a mirar ya la forma de ser, hay muchas cosas que son diferentes. Y entonces las características se definen en esas cosas. En rasgos físicos que nos definen como persona, pero también en las formas de ser, ¿no? En lo que usted es como esencia, como persona. Yo no sé quién ha estudiado aquí psicología o psiquiatría. Yo estuve leyendo un poco sobre este tema y hay una carrera que estudia el comportamiento humano. Entonces resulta que en el área de criminología se enfocan más en esas cosas, ¿no? En los rasgos de conducta de personas que han sido asesinos en serie. Entonces comienzan a mirar el carácter y las conductas, los patrones que siguen ellos. Por ejemplo, estudiaron casos de un violador y estudian la conducta de ese violador. La vida de esa persona, qué pasó, era reprimido, era tímido. Tienen muchas características y son patrones, son características que definen cómo va a actuar esa persona. Pues el patrón de un asesino en serie, por ejemplo, de mujeres, es acecharlas, es intimidarlas. Entonces son unos rasgos que definen cómo va a actuar esa persona. Ya, y se clasifican los caracteres como en 8 caracteres más o menos. Entonces está el flemático, el sentimental, bueno, los que me acuerdo ahorita casi poco. Pero entonces ellos decían que habían cosas que habían que estudiarlas desde los rasgos más pequeños hasta los más grandes. Y cuando yo comparo estas cosas con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, se da uno cuenta que conocer al Señor, conocer su palabra, conocer sus mandamientos, va desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, ¿no? Algunas veces decimos nosotros que cuando uno llega al Señor, el Señor comienza a limpiarle la de afuera, ¿no? Que digamos son los malos hábitos. En el caso de los hombres, de la mayoría es dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de vestirse mal, dejar de decir groserías. Digamos que eso sería lo más grande. Pero así como la palabra dice que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, así Dios quiere trabajar en nosotros, desde los rasgos más grandes. Él ya comenzó la obra en nosotros y ahora quiere llevarnos a los rasgos más pequeños, a lo más minúsculo. Entonces resulta que en ese estudio decía ese hombre, y es un mexicano que estudiaba el comportamiento de estos asesinos, y tenía como esta definición, decía, carácter es un concepto que intenta explicar grupos de comportamientos muy diversos, o sea, hay muchas formas de comportarse, y que se expresan en una gran variedad de situaciones. O sea, las situaciones hacen que uno manifieste su carácter, ¿no? Cuando uno está de pronto en una reunión y la está pasando rico, pues más de uno se le sale su parte chistosa y comienza a decir cosas graciosas. Cuando hay alguno que es pesado ya comienza a decir chistes ofensivos. Ahí están manifestando su carácter, su forma de actuar, su forma de expresarse, ¿no? Dice, por ello su estudio aporta patrones generales de conducta. Es lo que estamos hablando ahorita de cada definición de una persona demuestra como pequeñas formas de actuar, ¿no? Las formas de actuar en cuanto a una situación. Entonces, cuando usted analiza a una persona que sea bien emocionalista, que se emocione por cualquier cosa, usted se da cuenta que esa persona en algún momento va a perder el control de las cosas.
Porque si hay buenas emociones, actúa de una buena forma. Pero si hay una situación que lo confronta, va a estallar. Es como cuando decimos que hay una persona bipolar, ¿no? En un momento de gracia, de chiste, la pasa súper. Pero cuando viene un momento de estrés o de ira, reacciona de una forma explosiva y no le importa a quién le haga daño. Es algo que hay que corregir delante de Dios. Y a veces nosotros cuando estamos en comunión con Dios sentimos que estamos súper bien. Pero cuando viene Dios a mostrarnos lo que hay en nosotros, es momento de actuar. Lo que Dios dice es para mejorar, ¿no? No para deprimirnos, porque hay caracteres que se deprimen, se reprimen, se esconden y ya no quieren nada con Dios. Lo que Dios muestra en nuestras vidas es para mejorarlo, ¿no? Desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. Dice, aunque para conocer los detalles hay que afinar más e ir a lo micro, o sea, lo que estamos hablando de los detalles pequeños de nuestras vidas. La Biblia habla en cierto lugar que las pequeñas zorras, ¿dónde están los lectores? No, no hay lectores. Dañan el viñedo, echan a dañar el viñedo. Nosotros podemos estar en una plenitud con Dios, en una obediencia, en una comunión con Dios, pero cuando hay pequeñas zorras en nuestro corazón, pueden dañar el viñedo, pueden dañar todo lo que Dios ha hecho. Y también lo dice en otra manera, ¿no? Dice que las moscas pueden dañar el perfume del perfumista. Se puede tener el mejor perfume, pero si hay moscas, echan a perder esto, ¿no? ¿Qué traen las moscas? Corrupción, contaminación. Así lo hace ver la palabra de Dios. Dios quiere mejorarnos a nosotros en nuestro aspecto físico, emocional, pero lo más micro, lo más duro de tratar en nuestras vidas es nuestro aspecto espiritual y las cosas del alma. Que en realidad cuando hay un comportamiento de una persona raro, un comportamiento que no se acopla a lo establecido, es porque hay un problema en el alma, ¿no? Es porque hay un problema en el espíritu. Yo estoy viendo una predicación y el hombre hablaba del carácter de los hombres, ¿no? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ungirnos, pero cuando el carácter de nosotros no está acomodado a Dios, esa unción hace que nosotros nos perdamos. ¿Por qué? La palabra dice que hay que echar el vino nuevo en odres nuevos, ¿no? Entonces, cuando nuestro carácter es viejo, cuando nuestro carácter está fisurado, como en el caso de los odres viejos, ¿qué es lo que pasa? Dios trae lo suyo que tiene una plenitud y tiene una grandeza. Y eso va a hacer que nuestro carácter de nuestro mal carácter se note. Porque la luz va peleando con las tinieblas, ¿no? Pues cuando hay un mal carácter, así como el Señor describe esa parábola de los odres, ese mal carácter va a tener fisuras y la unción se va a perder. El Señor dice que hay que echar el vino nuevo en los odres nuevos y las dos cosas se van a fermentar. Pero si echa el vino nuevo en el odre viejo, el odre se va a romper y la unción se va a perder. Y esto es lo que ha pasado en grandes hombres de Dios. Yo me ponía a meditar un poco y hay una música que no me gusta y no quiero nombrar al hombre. Y música muy bella de Dios, se siente la unción y se siente cosas bellas, pero a mí no me gusta casi la música de ese hombre. ¿Por qué? Porque él cayó en algo que puede caer cualquiera. Y uno diría, bueno, pues ¿usted por qué piensa así? La palabra de Dios dice que el que cree que está firme, mira que no caiga, ¿no? Pero es muy triste cuando uno le falla a Dios. Y resulta pues que este hombre, a pesar de tener esa unción y de cantar tanto, pues le falló a Dios en un área de su vida. Y eso habla de la necesidad de pulir esas cosas delante de Dios. Entonces, bueno, el hombre cayó, falló. Y ha pasado con grandes hombres de Dios. Yo sé que nosotros tal vez en cosas pequeñas fallamos. Aunque delante de Dios no son cosas pequeñas, porque el hecho de que nosotros le fallemos a Dios es una muestra, es una evidencia de nuestra falta de amor por Dios. Si usted ama a Dios, va a pensar en Él, que le gusta, que le agrada, ¿no? Como cuando uno está enamorado de alguien. Yo sé que a ella le gusta el arequipe. No, más bien yo sé que no le gusta el arequipe, entonces no le va a dar nada de arequipe. ¿Me entiende? Pero cuando usted anda pensando en Dios, pues anda puliendo su carácter. Y si usted ama a Dios, por más de que Dios venga y le diga algo que usted está mal y lo ofenda, ¿qué va a hacer usted?
Va a considerar, sí, 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 Señor, yo estoy mal. Y mire que de esas cosas también depende el arrepentimiento, ¿no? Cuando uno cree que está bien y que le está agradando a Dios, y resulta que no es así, sino que Dios o se lo dice a uno, o le manda al profeta, o le manda a la persona. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a hacer una pataleta? ¿Va a contestar como contestó el pueblo de Israel cuando venía el profeta? ¿O más bien su amor por Dios lo va a hacer pensar y lo va a hacer considerar? El Señor tiene razón. Me falta amor. ¿Me entiende? Y eso es lo que pasa cotidianamente. ¿Qué trae la palabra de Dios? Un mensaje de consuelo. Pero Dios no quiere solamente que seamos consolados ni bendecidos. Dios quiere que nosotros seamos corregidos. De hecho, la palabra habla, en la Biblia habla del trabajo de los profetas. ¿Cuál era el trabajo de los profetas? Venir a exhortar, a denunciar el pecado. Pero el profeta decía, si ustedes se convierten a Dios, Dios los va a tomar a ustedes como hijos, como pueblo suyo. Entonces, a veces cuando tomamos a mal el consejo de Dios, nos vamos y nos vamos rebeldes y nos vamos bravos. Es que Dios, es que yo hago lo que puedo, es que yo he hecho todo lo imposible y Dios no me quiere bendecir. Siempre nos vamos con excusas cuando salimos mal delante de Dios. Pero los hombres, los grandes hombres de Dios, ¿qué hacen? No, Dios tiene razón. Dios es santo, Dios es misericordioso y yo voy a esperar en Él. Hay que leer la Biblia para darse cuenta cómo se expresan los hombres que han amado a Dios, los hombres que han entregado su vida por Dios. Yo estaba leyendo los Salmos y eso me dejaba impresionado a mí, de cómo el rey David, a pesar de todos los errores y fracasos y todas las pruebas, las persecuciones, el hombre decía esas cosas al principio de los Salmos, pero después confesaba, pero tú eres Dios y yo sé que tú me vas a rescatar, me vas a transformar, me vas a salvar. Y efectivamente cuando leemos la palabra nos damos cuenta que Dios no deja a nadie avergonzado. Pues por la situación que estemos pasando nosotros, por encima de esa situación está la fidelidad de Dios. Amén. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Dejarnos corregir por Dios y esperar en Él. Yo no sé cuántos han visto esa imagen donde hay dos hombres, ¿no? Los dos están como en una fosa cavando con un pico ahí. Y la imagen muestra que hay un tipo que se cansó de cavar, ¿no? Y ya estaba a punto de encontrar todos los diamantes. Y el que persistió sí encontró su diamante. Así son las cosas con Dios, ¿no? Dios nos pide que le creamos, que esperemos. La Biblia dice en algún lugar que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Pero entonces, a través de ese camino donde Dios nos va llevando, va queriendo que tomemos el carácter, la imagen de Él. Entonces vamos a la palabra y... voy a acabar de leer esto. Dice, hay que afinar más e ir a lo micro. Algo que a su vez es más fácil de estudiar si se parte de esos conceptos macro, para saber por dónde empezar y qué tipo de hipótesis poner a prueba. Bueno, ellos ponían sus hipótesis con cada caso de cada persona, ¿no? ¿Y qué era lo que hacían ellos? Tomar los rasgos más grandes, o sea, lo macro, lo que más definía la personalidad de un tipo de estos que tenían su carrera delictiva. Entonces comenzaban a mirar y decían, bueno, este es estafador, y miraban el actuar del estafador. Entonces llegaba otro caso similar y ya sabían cómo tratarlo porque ya conocían el proceder de estas personas, el carácter de estas personas. Entonces después de analizar los casos más grandes, ya comenzaban los caracteres más grandes ya comenzaban a mirar los más pequeños. Y en mi trabajo a mí me parecía bueno esto, porque en el caso de mi trabajo yo lo que hacía era eso, ¿no? Lo que yo hacía era cortar ropa. Entonces había una mesa grandísima y digamos un pantalón tenía muchas piezas, ¿no? Las piezas más grandes y las piezas más pequeñas. Lo que yo hacía era habían unos moldes en cartulina, se sacaban los moldes de acuerdo al diseño del pantalón y en el trazo comenzaban a trazarse los cuerpos más grandes. Pues cuando ya trazaba todos los cuerpos más grandes, ya cogía los más pequeños y comenzaba a aprovechar todos los espacios pequeños que habían en el trazo. El criterio de un buen cortador era aprovechar al máximo la tela.
Pues, si yo trazo mi pantalón y lo saco en el menor consumo posible, pues esa persona era un buen cortador, ¿no? Ahora se tendía y se cortaba. Y una de las cosas que hacía yo era sacar lo más grande. Entonces, para mí eso era bueno porque yo sacaba, desocupaba el espacio rápido, ¿me entiendes? Y era muy dinámico. Sacaba todo lo más grande y ya me dedicaba a lo pequeño. Entonces, iba llevando un orden perfecto y rendía muchísimo. Este estudio que hace él decía eso, ¿no? Analizar las cosas más grandes. Y es lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que impera en nuestra vida o lo más grande a tratar en nuestra vida? Lo que nos domina en el momento. El mal carácter, la falta de fe. Y son cosas que pasan en el momento, instantáneamente. ¿Qué es lo que necesita trabajar usted más urgente en su vida, en su carácter, para moldarse a las cosas de Dios? Eso lo va evidenciando el momento. ¿Qué le falta a la iglesia? Que amar más a Dios. De eso ha hablado Dios en estos días. Y se manifiesta en venir a la iglesia, en venir a buscar la presencia de Dios. En eso se manifiesta el amor. En muchas otras cosas, pero en este momento le está pasando esto a la iglesia. En que la gente salga de las casas y venga a buscar la presencia de Dios, en unidad. Muchas cosas pasan que intentan separar a la gente de Dios. Pero ¿cuál debe ser la lucha? ¿Cuál debe ser el afinamiento del carácter nuestro hacia las cosas que pasan? Amar a Dios. Esta semana me pasó algo en lo que uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Y uno, para tomar decisiones, uno va con argumentos, ¿no? Va a tomar la decisión de comprarle un carro. ¿Cómo quería usted su carro? Una camioneta automática, con harto espacio, con buen motor. Y ya tenía definidas algunas características de ese carro, ¿cierto? Hoy tomó la decisión y lo compró. Entonces uno va con sus argumentos. Yo tenía la final de un torneo que estaba jugando mi hijo y lo acompañé toda la semana a su torneo. Entonces la final era el viernes. Pero resulta que el viernes había culto aquí a las 5 de la tarde. Ahí les cuento para que se enteren. Había culto, ¿no? Entonces yo comencé a planear cosas en mi mente, ¿no? Pues la final. Y para mí fue algo muy emocionante, ¿me entiende? Y comienza uno a armar sus argumentos, ¿no? Pero tal vez debería como transmitirlo aquí al televisor. Bueno, el cuento fue que me llamó el pastor y me dijo, ¿y entonces qué va a hacer? Yo, no, pues tomemos esta solución. Y la pregunta que él me hizo, ¿y usted ya le preguntó a Dios qué quiere? Entonces yo quedé así como, es que yo quiero ir a la final. Entonces comenzaron a brotar argumentos, no, pero es que quiero pasar con mis hijos, que quiero compartir con ellos. Y comenzó Dios a hablar sus argumentos a través del pastor. Y lo desmantela Dios lo desmantela a uno. Si usted realmente tiene amor en su corazón por Dios, Dios le desmantela todos los argumentos que usted tenga. La palabra de Dios dice que, pero no recuerdo bien el versículo, dice que Dios tumba todo argumento del enemigo. Bueno, no recuerdo bien el versículo, pero dice eso, que Dios, si viene el enemigo contra usted con muchos argumentos, Dios le desbarata sus argumentos. Entonces, no podemos ponerle excusas a las cosas de Dios. Y el pastor me decía, bueno, mijo, usted póngase a pensar, si usted trabajara en una empresa, usted no le va a decir al dueño, es que tengo que ir a ver la final de mi hijo. Y tal vez usted tenga la valentía de hacerlo, pero si el dueño le interesa su empresa y el tipo le está pagando por su servicio, por su tiempo, va a ser algo irracional de yo ir a decirle, no, me voy porque es que es más importante mi partido que su trabajo y su empresa. Entonces, claro, sí, yo le decía, no, yo no, la dejamos sin argumentos. No puedo decirle a este señor, hay algo más importante que su trabajo. Ahora, muchos de nosotros como hombres y mujeres de Dios, ¿cuántas veces dejamos plantado a Dios? Porque hay un argumento que es de más peso para nosotros. Y con esto no señalo particularmente a nadie, es algo que Dios está hablando a la iglesia. Que porque llovió, que porque no tengo para el bus, que porque, no sé, tengo harto trabajo, que es por lo general, lo general es que las ocupaciones terrenales le roban a uno el tiempo de Dios. Los compromisos terrenales.
de Corintios. Léalo, Jorgito. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Amén, eso es lo que Dios hace, ¿no? Derribar los argumentos. Imaginen la cantidad de argumentos que tiene el diablo contra cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios dice que el diablo es el acusador de los hermanos, ¿no? Y el Señor con un solo argumento le derriba todo. Aquí está Cristo, ya. Él pagó por los pecados de ellos. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué argumentos podemos nosotros poner por encima de lo que nos corresponde hacer para Dios? Le decía, sí, si yo estuviera en una empresa, no, pues me toca mirarlo por televisión o alguna otra solución. Pero como Dios no está aquí parado al pie de uno cree que se le puede esconder y cualquier excusa puede superar el compromiso con Dios. Entonces eso habla del mal carácter. La Biblia habla de unos hombres a los que Dios mandó a llamar a las bodas, ¿no? Y entonces comenzaron muchos a excusarse. Y con excusas mentirosas, porque la Biblia habla de eso lo escuché alguna vez de un hombre. La Biblia habla de que el Señor los mandó a llamar. Y uno fue y le dijo, no, es que compré una finca y voy a ir a mirarla. ¿Quién ha comprado una finca sin verla? No se la van a traer a domicilio, obviamente. Dice otro, no, es que compré unos bueyes y voy a ir a probarlos. Y si los compró y uno sale cojo o alguno ciego, entonces lo robaron, hermano. Mentiras, uno le impone mentiras a Dios. Porque uno no es sincero. Es esa clase de carácter que el mundo ha establecido en uno, esa clase de carácter que el pueblo de Israel traía de Egipto, es lo que Dios quiere derribar en nosotros. Yo me pongo a pensar ahorita que uno se engaña a sí mismo, porque la Biblia dice que Dios conoce los corazones. El Señor conocía los corazones de los fariseos cuando lo querían probar. ¿No dice la Biblia que el Señor les decía, hipócritas? Ustedes vienen aquí a probarme. El Señor sabía qué había en el corazón del hombre. Ahora el Señor no sabe qué hay en nuestro corazón. Y uno poniéndose a inventarle excusas. Sí, Dios quiere que nosotros seamos sinceros delante de Él, ¿no? Porque Él ya sabe qué hay en el corazón. Y si yo vengo y le digo una mentira, pues, ¿será que no la va a saber Él? Entonces, no hay sinceridad cuando uno ama a Dios, claro, obvio. Señor, tengo este problema, ayúdame porque no puedo. Señor, yo le dije a Dios en mi oración el viernes, yo quería ir al partido, Señor. Pero ¿cómo voy a dejarlo de Dios tirado? Claro. Entonces eso hablaría de mi falta de amor. ¿Y qué hizo César? Se quedó aquí. Y cuando César se queda aquí demuestra más el amor por Dios que por el pelado. Aunque yo le haya dedicado toda la semana, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros tomemos decisiones. Decisiones en cuanto a amarlo a Él, ¿no? Dice aquí en Jeremías capítulo 9, versículo 24, respondiendo una pequeña respuesta a lo que Dios quiere de uno, ¿no? Dice Jeremías 9, 24. Dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces podemos entender un poco de lo que quiere el Señor, ¿no? Estamos hablando de que cuando usted está enamorado de una persona, a veces nosotros como seres humanos cometemos el error de enamorarnos de una persona sin conocerla, ¿no? Pero resulta que cuando ya nos casamos o nos ennoviamos, o lo que solemos hacer es tener hijos con la gente, nos damos cuenta de que habían cosas que no conocíamos de esa persona. Cosas que no nos convienen, cosas que no nos favorecen. Entonces, ¿no sería mejor conocer a las personas antes de enamorarnos de ellas? ¿Y qué dice aquí esta palabra? Dice, en entenderme y conocerme. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? El que quiera ser aquí creído, chicanear de algo, puede ser creído en conocer a Dios. Y referirme a ser creído no es a ser odioso con las personas, sino en creerse algo. Si usted se cree algo, créase en conocer a Dios. Y en entenderlo, dice esta palabra acá. Ahora, lo que estamos hablando aquí es la pregunta que hacemos inicialmente es,
¿Usted sabe qué quiere Dios de su vida? ¿Qué podríamos nosotros darle a Dios si Él lo tiene todo, no? Antes más bien la Biblia nos autoriza a nosotros a que en el nombre de Jesús pidamos entendimiento, sabiduría, misericordia, todas estas cosas, el Espíritu Santo que es tan indispensable. La Biblia nos autoriza, el Señor nos autoriza a pedir estas cosas. Ahora hay otra palabra relacionada con esto en la palabra de Dios que dice que Dios nos ha concedido a nosotros tener la mente de Cristo. ¿Y ustedes qué piensan que pensaba, qué creen ustedes que pensaba Cristo? ¿Qué se le pasaba por la cabeza al Señor Jesús? Estoy como aburrido hoy. Voy a ir a charlar con la samaritana que está allá en el pozo ese. Pobre vieja, nadie le habla porque es samaritana. No, el Señor tenía en todo tiempo el pensamiento de Dios. No habla la palabra que el Señor decía, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora yo le digo a usted, le hago una pregunta, porque hay momentos tan agradables en nuestra vida cuando estamos pensando en Dios. Hay momentos lindos, porque pues no todo puede ser tragedia, ¿no? Cuando usted lee la palabra y medita en Dios y le pide a Dios que le ayude en sus debilidades, a corregirse, que le cambie su corazón. Y usted siente la presencia de Dios cuando usted va por ahí en el bus cantando. Hay momentos agradables. ¿Quién cree que está gobernando su pensamiento? El Espíritu de Dios. Es la mente de Jesucristo. Entonces, el Señor hacía las cosas de Dios, la voluntad del Padre, porque tenía el Espíritu Santo gobernando en Él, viviendo en Él. Ahora, si usted quiere parecerse a Dios, si quiere tener la mente de Dios, hay que tener al Espíritu Santo. Es lo esencial. Y mire que yo me he puesto a leer la palabra y Dios habla de este asunto en muchas partes. De la necesidad de tener el Espíritu Santo. Pero lo habla de diferentes maneras. Así como Dios mostraba el reino de Dios a través de las parábolas, ¿no? Habían diferentes parábolas, pero todas iban como a lo mismo. Todas hablaban del reino de Dios y cómo habitar el reino de Dios. El Espíritu Santo, el Señor Jesús habla de la necesidad del Espíritu Santo a través de muchas maneras. Y esto se ve manifestado en lo que Dios dice, entenderme y conocerme, se ven manifestados en una forma de actuar, ¿no? Si usted entiende a Dios, don Jorgito, no va a vivir para Dios. Si lo conoce, no va a juzgar como Él juzga. Hay una cosa que a veces como que me raya en la cabeza. Y es cuando Dios le muestra a uno, por ejemplo, en algunas situaciones, uno no sabe cómo juzgar las situaciones. Porque o le teme al papá o a la mamá o a la autoridad o al policía. Y tal vez esa autoridad se está equivocando, ¿no? Está haciendo las cosas mal. Y uno dice, bueno, pero si es la autoridad, ¿yo cómo lo voy a corregir? Pero la autoridad es Dios, ¿no? No debería uno corregir con el juicio de Dios. Y esto me lleva a pensar lo que dice la palabra cuando dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos. Entonces, imaginen la responsabilidad que recae sobre nosotros. Entonces, al tener ese trabajo que Dios nos va a dar a nosotros de juzgar a los ángeles caídos, ¿no tendría yo que tener un carácter definido? ¿Un carácter de acuerdo al de Dios? En esto Dios quiere que nos corrijamos. Entonces, cuando usted tiene un carácter de Dios, cuando usted lo conoce, cuando hay cosas de Dios en su vida es diferente. En esta final se terminó el culto y bueno, hubieron muy poquitas personas. Yo me fui a recoger a Matías porque lo había dejado temprano. Y yo llegué allá y ya la gente estaba toda borracha, los papás de los pelados del equipo. Ya se venga, se toma una, y yo no. Y me impresionó el profesor de ellos porque el tipo tampoco toma y habla cosas bonitas de ellos. Que el hombre es católico y todo ese cuento. Pero a veces me llama a mí, don César, venga y ora aquí. Y habla cosas bien bonitas. Entonces lo llamó un papá que estaba todo borracho. Profe, venga, tómese una. Y yo, no, papito, gásteme una aromática más bien si me va a gastar algo. Hombres con las cosas definidas. Otro tipo diría, no, estamos felices porque ganamos. Bueno, estápela ahí. Pero ya son cosas definidas. Y como estamos hablando como en lo más grueso, ¿no? Y yo que era uno de los que me deleitaba tomando,
que no le van a preguntar a nadie porque mejor dicho, esas cosas como que pesan, ¿no? La carne dice, uy, sí, tomémonos una. Bueno, el Señor, ¿qué tal uno hablando aquí de Dios y sentándose con esta gente a tomar? Hay cosas que ya tienen que ser cambiadas. ¿Qué comienza a gobernar en uno? Las características de un hombre que quiere agradarle a Dios. Eso es lo que tiene que regir nuestra vida. Y es en todas las áreas, lo que hablábamos ahorita, desde lo más grueso hasta lo más pequeño. Pero esas cosas se llevan a cabo, ese cambio se lleva a cabo, esa cirugía se lleva a cabo cuando el Espíritu Santo está en su corazón. Cuando los pensamientos de Dios están gobernando en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hay que hacer para que eso pase? Buscar la presencia de Dios. Y hay una palabra en la Biblia que me dejó impresionado porque nosotros a veces queremos que Dios haga magia, ¿no? A eso le va a pedir al favor a un Jorgito que me busque el versículo. Resulta que la Biblia dice que los frutos del Espíritu son en obediencia. Entonces sí, es necesaria la fe. Nosotros necesitamos creer en nuestros corazones, tener la convicción de que Dios tiene el poder para cambiar la vida nuestra que no le agrada a Él. Para cambiarla, ¿me entiende? Pero entonces esos frutos del Espíritu Santo, ese cambio se ve en la obediencia. A nosotros nos predicaron de Cristo, ¿cierto? Les dijeron una vez, vamos a la iglesia. Y aquí estamos todavía por la gracia de Dios. Pero ¿en cuántas cosas no hemos obedecido totalmente, radicalmente al Señor? Entonces, ¿qué pasa? Esos caracteres no han sido cambiados porque no ha habido obediencia en nuestro ser. Una obediencia plena. Me leyó el pensamiento. Gracias, Mati. No ha habido una obediencia plena. Y entonces el versículo que yo leí en cuanto a esto decía que los frutos del Espíritu Santo se ven en la obediencia. Si usted le obedece a Dios, por encima de la dificultad, por encima del deseo de ir a ver la final, el Espíritu Santo se va a manifestar en su vida. Amén. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en nosotros? A través de la obediencia de Cristo. Así se manifestó el reino de Dios a los hombres, a través de la obediencia. La Biblia dice que el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que hubo ahí un sacrificio para que viniera el Espíritu Santo, lo resucitara y nos diera vida eterna a nosotros. Entonces, el cambio de carácter necesita de un sacrificio por parte nuestra. ¿Y cuál es el sacrificio? Morir a la carne y ser obediente a la palabra de Dios. En otras palabras, el Señor lo diría de la siguiente manera. Dice, el que guarda mis mandamientos, ese es mi discípulo. Dice el Señor, si ustedes guardan mis mandamientos, va a venir el Espíritu Santo, porque yo se lo voy a pedir al Padre. Entonces, no es a veces como ese cuento de que uno quiere que, como que Dios haga magia con uno y truene los dedos y ya el Espíritu Santo está ahí. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos? Abandonar sus barcos, sus papás, sus mamás, sus esposos, sus esposas, sus hijos, y seguir a Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó? El Señor les dijo, váyanse para allá y reúnanse todos a orar. Es un acto de fe, de obediencia, ¿no? Cuando ellos estuvieron allá haciendo lo que el Señor les dijo, descendió el Espíritu Santo. Y fue el primer avivamiento de la iglesia, ¿no? Eso es lo que necesita la iglesia ahorita, un avivamiento. Y eso comienza a gestarse desde un cambio de carácter en nosotros. Un cambio de conducta. Amén. Entonces estos tipos estudiaban la conducta de estos homicidas y ya podían identificarlos. Pero eran patrones, eran comportamientos. ¿En qué diferencia usted el comportamiento de un verdadero hijo de Dios a uno que finge por ahí ser hijo de Dios? Obediencia en los frutos. Los frutos, exacto. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Por sus frutos ustedes los van a conocer. Porque si se dice que un árbol es bueno y usted le ve una naranja podrida, una manzana picha, un mal fruto. En estos días, mi suegro estuvo por ahí en la finca de él y tiene un sobrino que el hombre cultiva tomate. Y resulta que le salieron los tomates todos deformados, todos malos, y están mirando qué pudo haber pasado para que salieran los tomáticos así. Entonces le están echando la culpa a la semilla.
Pero hay una causa porque tiene que haber una causa razonable por qué los tomates salieron así, ¿no? Algo se hizo mal. Entonces, cuando usted hizo algo mal en el transcurso de su vida en cuanto al comportamiento de su vida en cuanto a Dios, pues va a haber un mal fruto, ¿no? Y Dios nos da la oportunidad. Hay una cosa por la cual tenemos nosotros que agradecerle. Y es que Dios nos da la oportunidad de que arreglemos esa situación. Golpéale ahí a Mario. Me mandaron a decirle que esté atento. Tiene que haber una causa. Porque si usted vive para Dios, pues la idea es que Dios lo vaya corrigiendo a uno. Y la palabra dice que somos renovados de gloria en gloria. O sea, cuando usted se acerca a Dios, tiene que gestarse lo de Dios en su vida, cada vez más. Amén. De eso habla esto aquí, la palabra, porque cuando uno ve a gente cristiana, hay gente que con la misma palabra de Dios como que la habla y quiere sentirse como si tuviera alas y por encima de los demás. ¿Entiende? Y eso es algo como totalmente espíritu de fariseo. ¿Qué hacían los fariseos? Se sabían la palabra y querían estar por encima subyugando a la gente, viviendo de la gente, porque ellos vivían de las ofrendas también, de los sacrificios que la gente llevaba. Los sacerdotes tenían derecho a una parte de esas ofrendas. Pero entonces, ¿qué dice aquí el Señor? Que Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Amén. Aquí en Jeremías dice, y que lo entendamos. ¿Qué es lo que Dios quiere de su vida? Yo entendí y entiendo ahorita que Dios quiere de mi vida otra cosa aparte de ser un cortador de tela, que acabó su salud trabajando para otra persona. ¿Entiendes? Yo entiendo que Dios quiere otra cosa para mí. Que yo le sirva a Él. Y también que lo conozca, porque ese debería ser el anhelo de uno. Esta semana hablábamos eso con Angelita, que vino a la intercesión. El anhelo de cada persona, de cada cristiano, al entender que hubo un hombre que vino a la tierra y nos amó tanto que dio su vida por nosotros, no debería ser solamente eso. Hubo uno que dio su vida por mí, entonces yo ya puedo vivir relajado aquí, chévere. Eso piensan los de Creciendo en Gracia, ¿no? Ya puedo pecar porque Cristo ya pagó por mis pecados. El anhelo de uno, al entender que hubo uno que lo amó a uno más que la vida de él mismo, es conocerlo. ¿No sería ese el anhelo? Conocerlo, entenderlo. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me mandas allá? Pero hay cosas que nos estorban demasiado. Y a veces uno le echa las cosas, la culpa a las cosas terrenales o a las personas. Pero en realidad es una falta de amor, ¿no? O en otras palabras también, o mirándolo de otra manera, es un temor a que Dios nos quite lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Dependientes de una parte laboral, dependientes de una parte sentimental. Exactamente, dependemos de muchas cosas de las personas, de un sistema. Decía el pueblo de Israel en el desierto, y allá comíamos carne. Dependían de una ciudad que los tenía esclavos. Y Dios los quería llevar a ellos a depender de Él. ¿Qué tenían que hacer para comer? Creerle a Dios que Dios iba a mandar el maná. La Biblia dice que no se les acababan los vestidos ni se les dañaban las sandalias, ¿no? Es depender de Él, estar confiados en Él. Pero depender de un trabajo, depender de una persona, eso lleva aflicción a nuestra vida y decepción, porque cuando esas cosas se acaban, a mí en particular me sucedía que yo le trabajaba todo un año a una persona y yo era un hombre muy desordenado con la plata, cuando era soltero, ¿no? Y resulta que cuando se acaba el año de trabajo la gente, bueno, chao, los llamamos el otro año. Entonces para mí eso era terrible porque todo el año me explotaron y me tenían ahí, venga, por favor, colaboren, me ayuden. Y a final de año, a final de año y a principio de año, que era cuando uno más necesitaba a la gente, ni por las curvas. Muchas veces no decían ni gracias. Entonces para mí eso era frustrante, yo todo el año dedicado aquí a estas personas y cuando uno más los necesita, la puerta cerrada, no contestan el teléfono.
Para mí eso era terrible. Decían, no, es que esto no, por más de que uno se beneficie económicamente, a veces uno como que se proyecta en la gente y quisiera que la gente fuera de cierta manera. Todos decepcionamos como hombres, pero hay uno que no decepciona. Y a ese es al que tenemos que buscar, y a ese es al que nos tenemos que parecer. A veces uno se lleva los chascos mirando que tal cristiano hizo esto y lo otro. ¡Ay! Pero ¿cómo así? Todos decepcionamos. Más bien uno debería tener una comunión con el Señor y dejarse pulir por Él. Obviamente en esto hay sacrificio. Hoy Robicita leía el Salmo 20 y hablaba del holocausto que Dios quiere recibir de nosotros, ¿no? ¿Y alguno aquí ha estudiado qué es un holocausto? Total. Pero era un sacrificio total, de donde nadie comía, los sacerdotes no comían de ese sacrificio. Era un sacrificio que ellos ponían allá encima de la rejilla y se consumía todo, hasta los huesos se quemaban. Ahora yo le pregunto, ¿Dios quiere eso de nosotros? Y uno diría, uy, pero es que, y de hecho eso es lo que le cuesta a uno, ¿no? Uy, pero es que a mí me gustan las películas de terror, ¿yo cómo voy a dejar eso, Señor? Eso es lo que me deleita, lo que me divierte. A mí me gusta ir a bailar, me gusta el aguardientico, me gustan las mujeres, hay cosas que son arraigadísimas al corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que uno lleve eso y lo sacrifique allá. Ahora uno dirá, uy, no, pero es que si Dios sabe que esa es mi vida, ¿cómo pretende Él que yo le dé esto? Y yo le voy a decir, ¿por qué Dios pide esas cosas? Porque Él las dio. No que el Señor hoy le fascinaran las películas de terror, no van a pensar esas cosas. Sino que más bien el sacrificio que se consumió todo allá fue ese cordero. Y es algo que le agrada a Dios porque la Biblia dice que ese sacrificio, ese holocausto, era un olor fragante a Dios. Era lo que le agradaba a Dios. ¿A cuántos les gustan los perfumes ricos? Hoy Laura viene con un perfume estrenando, yo creo, de cumpleaños, que a mí me parece rico. Y obviamente es agradable, o usted quiere oler algo que le huela mal, ¿no? Pero cuando hay algo agradable, usted lo disfruta. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un sacrificio completo. Yo les hago una pregunta, bueno, imagínense nosotros aquí el domingo bien rico con Dios, bien felices, y el resto de semana, a mitad de semana se le chispotea a uno, se le suelta la cadena. Va a llegar uno oliendo a feo delante de Dios. ¿Cómo cree que Dios lo va a recibir? Va a ser difícil tener una comunión, ¿no? ¿Cuántos han hablado aquí con una persona que tenga mal aliento? Le toca uno, uy, no, sí, ajá. Es difícil, ¿no? Pero si usted es agradable a Dios, no lo va a tener cerca. Entonces, esto del sacrificio con olor a fragante habla de Cristo, una entrega total. El Señor no se guardó nada, todo fue consumido ahí. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, pulir todo el carácter. Que todo su carácter, todo su proceder, todos sus pensamientos más íntimos sean sujetos a la mente de Cristo. Esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora, llevándolo un poquito hacia la parte científica, en el estudio del carácter, decían en estos estudios que el carácter es algo que se edifica. Hay cosas que se heredan, hablando del carácter en los rasgos faciales, en las estructuras físicas, es algo que se hereda, ¿no? Lo que hablábamos de que un hijo se parece a su papá. Pero el carácter de una persona lo define el estudio, lo define el sitio donde vive, lo define el ejemplo de los papás, las experiencias que pueda tener una persona. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con los que creen en Él? Llevarlos a caminar con Él. Y leyendo todas las cartas paulinas, algunos dirán que uno exalta mucho a Pablo. No, es un hombre que fue dirigido a los gentiles, ¿no? Un hombre que trajo el evangelio a todo el que no era judío. Pero en medio de esa predicación a los que no eran judíos, también habían judíos que creían por medio de la predicación de Pablo. Entonces resulta que lo que hacía el hombre era, Dios lo mandaba a llevar el evangelio. El evangelio fue el que nos trajo a Cristo, ¿no? Y
cuando la gente creía en el Evangelio lleno de poder del Espíritu Santo, viendo milagros, habían hombres que se volvían discípulos, comenzaban a seguir las enseñanzas que les daba Pablo. Entonces, digámoslo concretamente, Pablo era el maestro de ellos. ¿Y qué hace un discípulo? Pues hacer las cosas que debe hacer a su maestro, ¿no? Entonces, esa es la dinámica de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos en Cristo, debemos seguir las pisadas de Cristo. Hacernos iguales a Él. De hecho, si somos llamados hijos de Dios, pues aquí nos tenemos que parecer al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué era lo que hacía Él? Enseñarles. Y la enseñanza de Él, el fundamento de la enseñanza de Él, era la obra de Jesucristo. Dice que el fundamento era Cristo, ¿no? Cuando iba a predicar allá. Y que Él edificaba sobre el fundamento, pero que cada persona tenía que sobreedificar. Entonces Él traía el Evangelio y esa era la base. El Evangelio es el mensaje de salvación. Entonces cada uno creía en el Evangelio y comenzaba a ser discípulo de Él. ¿Y qué era lo que hacía Él por medio de estas cartas y estas visitas? Ir a afirmar a la iglesia en la doctrina de Cristo. Ahora, nosotros podemos ver a través de estas cartas que todo consejo que Él daba a las iglesias iba respaldado por la forma de vivir de Cristo. Si Él aconsejaba a los matrimonios, bueno, la esposa tiene que respetar al esposo y estar sujeta así como la iglesia está sujeta a Jesucristo. Y el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Todo consejo iba respaldado por el Señor. Amén. Entonces, lo que Dios quiere hablar hoy a la iglesia es que cada detalle de nuestro carácter tiene que ser transformado de acuerdo al ejemplo nuestro que es Jesucristo, sujeto a la doctrina de Cristo. Y una cosa que me pareció linda de leer todas estas epístolas es que Pablo hablaba del comportamiento que tiene que tener la iglesia. Entonces esto habla de que su carácter, su forma de creer, su forma de pensar, su forma de juzgar tiene que ir de acuerdo a la mente de Cristo. Y cuando usted está convertido a Cristo, Él da una cantidad de consejos acerca del comportamiento que tiene que tener la iglesia. Comienza a decir, bueno, la conducta de las jóvenes tiene que ser esta, ustedes tienen que portarse así, amarse entre ustedes, tener la unidad del espíritu. Y es una cantidad de consejos de cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, el cambio en los caracteres de cada uno de nosotros tiene que llevar o ser respaldado por una conducta. Su conducta define si su carácter es de acuerdo al carácter de Cristo o define si no es así. El Señor Jesús le hablaba a los fariseos y le decía, ustedes son de su papá el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Él es mentiroso desde el principio porque es el padre de mentira. Y si uno se pone a leer la Biblia, ellos inventaban mentiras para poder acusar al Señor. ¿No fueron a contratar unos testigos falsos? Le pagaron a Judas para que fuera y lo entregara. Y él les dijo, ustedes son homicidas desde el principio. Yo no alcanzo a imaginar cómo estos hombres tal vez llegarían a disfrutar apedreando a la gente, porque por cualquier cosa la querían apedrear. Y el Señor les dijo, no, yo quiero misericordia. Y ellos ya eran experimentados en lapidar gente. Entonces, esos caracteres definen que ellos eran hijos del diablo, el Señor lo dijo muy bien. Pero aparte de eso, en Gálatas hay unas listas bien grandes que hablan como del comportamiento de las personas que le agradan a Dios y las que no le agradan a Dios. Gálatas 5. Versículo 19. Dice, bueno, quiero leer el 16 primero. Y aquí hablábamos de los frutos, ¿no? El Señor dice que por los frutos los conoceréis. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, yo quiero parar ahí para mirar una cosita, porque, bueno, nosotros venimos aquí a alabar a Dios y la presencia de Dios nos santifica, pero ¿cuántos de nosotros venimos de hacer estas cosas en el mundo? La intención del Señor era sacar a Israel del medio de Egipto, pero Egipto estaba en el corazón de ellos, dice la palabra, ¿no? Ellos tenían a Egipto en su corazón. Ahora, ¿cuántos hemos venido a la iglesia luchando contra todas estas cosas? Porque a veces uno está aquí, sí, la presencia de Dios es bella, pero esas cosas todavía están peleando en el corazón, porque la carne es así. Y en esto Dios pide que seamos sinceros, ¿no? Obviamente yo no le voy a decir a Jorge, uy Jorge, venga a ver qué problemas tiene usted. Tratar esas cosas con Dios, ser sinceros con Dios, porque Dios lo sabe. Pero cuántas cosas de esas todavía están en nuestro corazón. Y de cierta manera nosotros no hemos permitido que Dios las trate, ¿no? Yo le decía a Yuri, hablando de cosas por ahí, cuando íbamos a las consejerías con el pastor, cuando las cosas estaban mal. Entonces Dios venía con un consejo, el pastor venía con un consejo de parte de Dios, y uno estaba enfurecido, no, yo no me aguanto más esta vaina, yo quiero que esto se acabe ya. Porque en los matrimonios pasan esas cosas, ¿no? O cuando usted está soltero también tiene un asunto con el cual que dice, no, pero es que yo no quiero nada de eso porque es que ya estoy aburrido de portarme así, yo no veo las cosas de Dios por ningún lado. Entonces uno se pone, hable y hable y hable, y el consejo de Dios nunca entra al corazón. ¿Entiende? Y uno no es sincero con Dios, porque uno sabe que tiene un problema ahí y no deja que Dios lo trate. Ahora, nosotros venimos de un mundo que es bien perverso, bien picho. Yo no sé cuántos de ustedes alcanzaron a vivir cosas que no le agradan a Dios en extremo ya, pero la mayoría de nosotros venimos de un mundo que no le agradaba a Dios. La palabra de Dios dice, ustedes vivían antes en los en deleites y en pecados, pero Dios los trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahorita estamos aquí en la luz admirable, pero el asunto que Dios quiere tratar hoy es que su carácter deje de ser de acuerdo a esta lista que acabamos de leer, a los frutos de la carne, y comencemos a vivir con un carácter de acuerdo al carácter de Cristo. Los salmos describen, hay una parte muy bella que refleja el pensamiento de Cristo. Y en los salmos el salmista habla y dice que se deleitaba en la ley de Dios. Entonces, usted imagínese que a veces Dios le habla a uno a través de su palabra y le dice, bueno, un hombre de Dios no debe robar, no debe matar, no debe pecar, no debe ser envidioso. Y la ley de Dios dice esas cosas. Pero si usted es un hombre que se deleita en la ley de Dios, obviamente no va a estar satisfaciendo su carne en estas cosas, sino está deleitándose en la ley de Dios. Pero cuando usted tiene eso en su corazón y la ley viene y lo acusa, ¿cómo se va a sentir usted? Frustrado, ¿no? Porque no puede cumplir la ley de Dios. Si usted es un hombre que ama a Dios y su corazón está totalmente en la voluntad de Dios, así como Cristo lo hizo, se va a deleitar en los mandamientos de Dios. Si le toca poner la otra mejilla, usted se va a deleitar porque le está obedeciendo a Dios. Y usted sabe que eso no se va a quedar ahí, sino que va a tener una recompensa en Dios. Porque Dios trae recompensa a los que le creen. Pero mirando esta cuestión, tenemos que ser sinceros delante de Dios y ver que nuestro carácter hace falta pulirlo. Incluso el apóstol Pablo dice que hay cosas que él no pretendía haber alcanzado ya. Pero no por eso se frustraba, sino que él quería seguir adelante, a la meta, al supremo llamamiento. Entonces este cuento del carácter es algo que tenemos que tratarlo desde que uno entra a Cristo hasta el día que se va a encontrar con Él. Decía Pablo, yo pongo la mirada adelante, allá donde está la meta, el supremo llamamiento. Y si ponemos nuestra mirada en las cosas que nos frustran ahorita, ¿cuándo vamos a llegar allá?
Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estas cosas se pueden llevar a cabo caminando con el Espíritu, que es una de las cosas más urgentes que Dios nos pide que hagamos, ¿no? Ahora, mirando esta lista de todas estas cosas de las que habla la palabra, que son las obras de la carne, que todavía pelean en nuestros miembros, y es terrible ver que en su ser hay cosas que se resisten a hacer la voluntad de Dios. Yo no sé a cuántos le ha pasado eso. Dice Pablo en Romanos, busquemos Romanos. El versículo, el pecado que mora en mí, está en el capítulo 7, versículo 7. Él habla de la situación de la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene el sacrificio que uno tiene que ofrecer a Dios, sacrificar la carne. En su corazón dice él que él anhela, él ama las cosas de Dios. Cuando nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, anhelamos que el Señor viniera y nos tocara, quitar las cargas y conocerlo realmente, ¿no? Y cantarle y decirle cosas lindas. Pero la carne se opone. La carne presenta una lucha terrible. Entonces podemos estar en la iglesia, pero muchos estarán pensando en otras cosas que nada que ver con el Evangelio, ¿no? Nada que ver con Dios. ¿Me entiende? Entonces la condición es esta. Nuestro carácter todavía obedece a cosas terrenales, a cosas carnales. Y la palabra de Dios dice, aquí habla Pablo de que las cosas que él no quiere hacer, que es violar la ley de Dios, las termina haciendo porque la carne lo obliga. Y llega más adelante a la conclusión y dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces habla de la obra redentora de Jesús. ¿Quién nos puede librar a nosotros de tener un carácter que no le agrada a Dios? Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos de estas cosas? De esta esclavitud. Creo que lo leamos bien mejor para que vayamos al otro. Dice en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior anhela las cosas de Dios. O va a decir usted que Dios es malo. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay momentos cuando uno la embarra con Dios que se siente miserable. Y una persona que tiene arrepentimiento debería tener ese sentimiento. Pequé contra el Señor. Hice las cosas mal. ¿Ahora qué? Eso trae el arrepentimiento, sentirse uno miserable delante de Dios porque Dios ha sido bueno. Dice en el 8, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos lleva a la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, a caminar con el Espíritu, a que esos argumentos y esos caracteres, a veces uno argumenta su mal carácter y inventa argumentos de cualquier parte, justificando un mal carácter. Por decir algo que pasa aquí con los colombianos, usted deja un celular ahí tirado y viene otro y se lo encuentra y dice, no, yo me lo encontré, pero usted sabe de quién es. O usted roba porque el gobierno roba. Usted justifica su mal carácter, justifica su mala obra.
Yo no sé cuántos vieron ese asunto por allá de la costa cuando se volcó un camión de gasolina y desafortunadamente se incendió. Pero ¿qué estaba haciendo la gente de ahí que se quemó? Robando ese camión de gasolina. Y muchos tendrán la excusa de que, bueno, el gobierno nos roba, nos tiene abandonados. Pero el mal acto de esa persona hizo que le pasara lo que le pasó. Es un mal carácter. Y hay una excusa que cada uno de nosotros inventamos para tener un mal carácter. Alguno dirá, no, pues es que yo me metí con la mujer de mi vecino, pero es que no, que la vieja me buscaba y me acechaba. Y uno como hombre pone la excusa, y es que yo era hombre. Mal carácter, que uno no ha dejado que Dios lo trate. Porque hay un temor de perder. Pero la palabra nos dice que a Dios no se le pierde nada, Dios no pierde ninguna batalla. Entonces es una falta de confianza, ¿no? Y es una falta de andar anhelando lo de Dios. Si usted anhela lo de Dios, el Espíritu Santo va a estar ahí, corrigiendo, aconsejando. Si usted va a hacer algo que no debe, el Espíritu Santo va a estar ahí. Acuérdese que usted ya no es de esos, acuérdese que usted es de Dios y debe comportarse así. Y realmente Dios le habla a uno en ese momento. Antes de pasarle el dedo a la torta, Dios le dice a uno, ojo, esas cosas pasan cuando uno vive en el Espíritu. Pero mirando estas cosas de que el pecado mora en nosotros, es lo que realmente nos tiene que hacer nosotros a caer en cuenta, ser conscientes de que necesitamos ser transformados. O usted se siente muy tranquilo cuando en medio de la semana hace cosas que no debe, peca contra Dios, quiebra sus mandamientos y viene el domingo aquí a alabarlo como si nada hubiera pasado. No, es necesario en nuestro corazón pedir un cambio, una intervención de parte de Dios para que cambie nuestro sentir. Quiero que busquemos un momentico Romanos 1, versículo 16. Y dice aquí Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice aquí en el versículo 16 que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Ahora, ¿qué tiene que haber para que a una persona llegue salvación? ¿Qué tiene que haber en una persona para que llegue el Evangelio? Para que usted lo reciba. Aceptar. ¿Cómo yo voy a corregir mi mal carácter si pongo mis excusas y digo, no, es que yo soy así porque mi esposa es así y eso no me gusta a mí? Ella tiene que cambiar primero porque si ella no cambia, entonces me va a irrespetar. Yo estoy poniendo una excusa por delante para no cambiar mi mal carácter, para no dejarme moldear por Dios. Y son momentos fuertes, pero lo que hablamos, ¿no? El sacrificio. En esos momentos uno siente como que si le prendieran candela y se estuvieran consumiendo por dentro. Entréguese a Dios y que esa vaina cambie. O uno pretende vivir 40, 50, 60 años con una persona en peleas, en discordias. Y hablando de estas cosas, delante de Dios, Él no va a esperar a que nosotros tengamos 300 años, ya no, si algún día va a cambiar. No, son cosas que uno tiene que admitir delante de Dios y cambiarlas lo más pronto posible. El viernes hablaba un poco de la prisa que el Señor tiene, que el Señor quiere que las cosas se hagan ya. ¿Sí me entiende? Imagínense si siembran una mata de aguacate y no sé cuánto se demorará en salir una pepa de aguacate, que pongamos 3 meses. Esperemos 6 meses a que salga la pepa, no, tiene que dar resultados, porque Dios mueve muchos recursos para que usted y yo produzcamos el fruto. La Biblia habla de que el Señor sembró una higuera y ella no dio fruto. ¿Qué dijo el Señor? No, está inutilizando la tierra, está gastando mis recursos que yo invertí. Dios quiere que las cosas se hagan ya. Pero para eso hay que tener sensibilidad en nuestro corazón hacia Dios. Yo estaba estudiando un poco este tema y la Biblia habla de hombres, los hombres que se pierden. Entonces comienza a narrar sobre esos hombres, como cuál es el proceder. Comienza a decir que se volvieron lascivos, que comenzaron a hacer una cantidad de barbaridades
Y todo partió de la dureza del corazón. Pues, ¿qué es lo contrario a un corazón arrepentido? Pues un corazón duro. Cuando usted tiene un corazón duro y no le cree a Dios, va a terminar mal. Pero cuando usted tiene un corazón arrepentido, viene y llora delante del Señor y le pide perdón. Y si el amor es sincero y genuino, usted va a cambiar. Y por más dura que sea la cosa, Dios va a estar con usted ahí. Porque esa es la promesa que Dios nos hace a nosotros, ¿no? Estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Entonces la conclusión de todas estas cosas, por más dura de que sea la situación, va a haber un buen fruto si hacemos lo que Dios nos pide, amén. Me ponía a pensar, ya para terminar aquí, lo que decía Pablo, bueno, sean imitadores de mí, como yo lo soy del Señor Jesucristo. Es el consejo que él da, ¿no? Si usted ve ahí que hay una persona que ama a Dios, una persona que los hechos que esa persona demuestra, todo lo que esa persona vive está aquí en la palabra, pues es una persona digna de seguir, ¿no? Pero ¿qué tal Pablo hubiera dicho eso antes cuando él perseguía a los cristianos y los mataba? De hecho, él cuenta su conversión, ¿no? Y dice que él aventajaba a los fariseos, a los que eran de su edad, a los contemporáneos. Y era más celoso de la ley. ¿Qué tal Pablo nos hubiera escrito a nosotros? Sean imitadores de mí como yo que mato cristianos, que los encierro. Mal carácter. Carácter de un homicida, de un hombre celoso, pero no de las cosas buenas. Después él dice, ya convertido, sean celosos de lo bueno. ¿Entiendes? Y si usted sabe que las cosas de Dios son buenas y vienen otros a desacreditarlas y a hablar mal, párese y defienda la causa de Dios. Eso demuestra su amor por Dios. Pero siendo uno celoso por lo malo, pues está dando evidencia de su carácter torcido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejarse moldear el carácter por Dios. Dios ha prometido cosas preciosas para la iglesia. Dios ha prometido cosas preciosas para cada uno de nosotros. A nosotros nos prometió empresa, ministerio y muchas otras cosas. Pero de pronto nosotros como individuos hemos hecho que esas cosas se atrasen porque no ha habido el carácter suficiente. De eso hablaba alguna vez el pastor aquí como un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Y con esto no pretendo ofender a nadie. En la escuela hay un señor que tiene diabetes. Y él decía, uy hermano, yo le cuento, yo estuve orando por él alguna vez que estuvo súper mal, le dio una crisis. Decía, cuando yo era así como mis hijos, porque él tiene pelados allá en el fútbol, yo me tomaba unas 3 litros de Coca-Cola. Y ya, verifica cómo estoy. El hombre le dan unas crisis duras. Decía, por esas cosas. Ahora, dele plata a su hijo que le gustan los dulces. Dele plata a su hijo que le gusta la gaseosa. No tiene el carácter suficiente para administrar dinero, sino que tal vez con esa bendición que Dios le dé, va a ir a destruirse. Muchas cosas no han llegado por eso, porque no hemos dejado que Dios moldee nuestro carácter. No le hemos creído a Dios. Y no le hemos obedecido en muchas cosas. Uno tiene que ser sincero. Lo que hablaba el versículo que le decía a Jorgito. El fruto del Espíritu lo alcanza uno obedeciéndole a Dios. No es que, bueno, ¿qué planta va a dar fruto sin estar sembrada la semilla? ¿No dice el Señor? Lo correcto es que la semilla se siembre, se muera, haya un sacrificio ahí y ella comience a echar raíces y comience a crecer. Después de todo ese proceso de obediencia, de una secuencia natural, comienza a crecer la mata y a dar frutos. Ahí se puede disfrutar de los frutos. Pero yo no puedo pretender de ser semilla a llevar fruto, no tiene que haber un proceso de obediencia. Y el proceso lo tiene todo Dios descrito acá. Me sorprende mucho, otra vez lo digo, ya para terminar, cómo, bueno, fueron varios apóstoles, pero de las cartas que escribió el apóstol Pablo, cómo él aconseja a la gente cómo vivir una vida agradable a Dios. Algunos dirían, no, el Señor nos predicó el Evangelio y ya. De hecho, hay una parte que dice que hubo un hombre que predicaba el bautismo del arrepentimiento, pero no predicó sobre el Espíritu Santo. Y llegó Pablo y les dijo, bueno,
ustedes recibieron el Espíritu Santo, y ellos dijeron, no, ni siquiera nos dijeron que no había Espíritu Santo. Entonces llegó el hombre de Dios con la revelación de Dios y les comenzó a explicar cómo vivir. Bueno, vengan a ver, nos bautizamos porque Juan predicó el arrepentimiento para perdón de pecados, pero el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Entonces ahí hizo todo, les impuso las manos, vino el Espíritu Santo y comenzó. Bueno, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Si hay algo que podamos disfrutar nosotros en esta iglesia, es disfrutar de los hombres que Dios manda. Para decir, bueno, venga, mi hijita, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo sigue el matrimonio? ¿Cómo siguen los hijos? ¿Entiende? Y viene el consejo de parte de Dios. Dios no nos llamó solamente a creer en Él y dejarnos por ahí tirados. Él quiere formarnos como hijos. Y para eso están todas estas instrucciones en la palabra, ¿ven? Pero una instrucción que no se recibe, pues no causa ningún efecto, ¿no? Un consejo que no se recibe, no causa ningún efecto. Nosotros hemos tenido experiencias muy cercanas de personas que están aburridas con su vida. Y viene el consejo cada 8 días, cada 15 días, cada mes. Y son las mismas quejas, son los mismos consejos. Las mismas quejas, los mismos consejos. El mismo procedimiento, el mismo final. ¿Qué ha pedido Dios de nosotros? Haga las cosas como yo le digo. Déjese aconsejar, déjese transformar. Y verá resultados diferentes. ¿Amén? Bueno, yo los veo como tristes por eso. Pero vamos a orar, ¿no? No, tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros. Lo que dice aquí la palabra del apóstol Pablo es ser sinceros que todavía hay pecados que moran en uno. Y Dios lo sabe. Pero yo no quiero ser así. El apóstol Pablo decía, hago lo que no quiero hacer. Miserable de mí. Necesito un cambio urgente, Señor. Necesito el Espíritu Santo que me cambie mi interior. Pero no puede ser con magia, tiene que ser en obediencia, que el Espíritu Santo venga y diga, uy, si este tiene ganas. Cuando yo aprendí a manejar tenía como unos 10 o 12 años, yo creo. Y pues claro, uno viendo a su papá y manejando como unos 16 años. Pero pues antes de eso ya me había hecho unas clasecitas por ahí, clandestinas. Mi papá se compró un camioncito y yo quería, pues, viéndolo manejar a él, el anhelo de uno es aprender a manejar. Entonces yo jamás le dije, venga, enséñeme, yo le puse cuidado cómo manejaba él. Cuando él no estaba y dejaba la llave, pues yo prendía la camioneta y todas estas cosas. Y alguna vez llegó él y me vio echándole para adelante y uy, qué susto tan tremendo me pegó. Su consentida, su preciosa, de pronto la estrellaba a uno. ¿Me entiende? Pero entonces ya tal vez el hombre vio que yo tenía intención y ya comenzó a explicarme. Las cosas en Dios pasan así. Si ve que usted tiene intención de agradarlo, va a venir el Espíritu Santo sobre usted. Amén. Pero si hay una persona que quiere vivir en perversidad, Dios como que va a decir, bueno, pongamos el Espíritu Santo en ese borracho, en ese asesino. Tal vez sí le puede provocar arrepentimiento, porque así llegamos todos. Pero si yo tengo mis recursos, no se los voy a dar a una persona que los va a gastar mal. Así piensa Dios. Pues hay que comenzar a creerle, obedecerle y permitir que Él haga los cambios que corresponden. Yo me pongo a pensar qué precioso es adorar a Dios y decirle cosas bonitas. Pero si Dios en el corazón de uno ve que son solo palabras y no hay nada de cambio, no hay nada de transformación, pues ¿cómo va a recibir Dios una alabanza así, no? Entonces hay que manifestarle a Dios ese anhelo y hacerlo como concreto, como real, como algo vivido, ¿no? Ya mirando estas cosas, la palabra aconseja esto en toda parte, ¿no? ¿Qué le dice Dios por abajo a Josué? Bueno, yo lo mando a que sea valiente, a que me crea y ponga por obra mis palabras, porque entonces todo lo que usted haga le va a salir bien. Y así le dice a cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos, a los fariseos? Si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser mis discípulos. Esto hace estas cosas. Permanecer en Él es hacer lo que nos envía a hacer, ¿no? Entonces, en esa actitud, en ese proceder, en ese actuar, es donde vemos cómo está el carácter de cada uno, ¿no? Hay esos fariseos con toda esa ira cuando Él comenzó a decirle eso. El Señor les dice, bueno, van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Y se les salió el carácter. Nosotros somos libres, no somos esclavos de nadie. Y ahí se les salió y se tiraron todo.
Pero si usted le cree a Dios y le obedece, pues lo de Dios se va a manifestar en su vida. Amén. Bueno, vámonos de pie, ¿vale? Bueno, Señor precioso, te damos gracias, amado Dios bendito, por tus palabras, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y dé fruto, Señor precioso, que seamos sinceros delante de ti, papá. Que reconozcamos, Señor amado, conforme tu palabra dice, un arrepentimiento genuino, Señor, reconozcamos nuestras faltas, papá. Reconozcamos nuestros errores, nuestras debilidades, Señor amado. Las concupiscencias que gobiernan nuestro corazón a veces, Señor bendito. La desobediencia, Señor amado, la dureza de corazón, precioso Dios. Que toda nuestra maldad, Señor amado, que siempre está delante de ti, como decía el rey David, Señor amado. Que el Espíritu venga y nos convenza, Señor, de estas cosas, Dios. Y en amor, Señor amado, podamos, Señor, pedirte que nos cambie, Señor amado. Un cambio de conducta, Señor, un cambio de carácter, precioso Dios. Que podamos tener el carácter de Cristo, Señor amado. Sabemos, Señor amado, a través de tu palabra que tú tienes cosas preciosas, Señor amado, para tus hijos, amado Dios. Y muchas no las hemos alcanzado, Señor, porque no ha habido un carácter suficientemente, Señor amado, correspondiente a tu amor, Señor. La palabra dice que los odres nuevos, Señor amado, en los odres nuevos se echa el vino nuevo, Señor. Señor amado, te pedimos, renuévanos, Dios Santo, renueva nuestro carácter, papá. Que podamos entender cada uno de nosotros, papá, que es necesario, Señor amado. Es necesario, Señor. No podemos seguir al siguiente nivel que tú tienes para nosotros. Si no nos dejamos moldear, Señor, si nuestro carácter no es transformado, Señor. A veces hablamos cosas preciosas de tu palabra, Señor. A veces hablamos cosas bellas de ti. Pero cuando se presenta una situación, Señor amado, sale aflora, Señor amado, de nosotros la fuente de agua salada, Señor amado. Y tu palabra dice que nosotros no podemos ser una fuente, Señor amado, que arroja agua dulce y agua salada, Señor. Tenemos que ser de uno solo, Señor, de un solo tajante, Señor. De un solo semblante, Señor, de un solo espíritu, dice tu palabra. Señor bendito, cámbianos, Dios, transfórmanos, precioso Dios. Que las obras de la carne menguen, Señor amado, y venga el Espíritu Santo. El Espíritu que da vida, Señor amado. El Espíritu que corrige, que enseña, Señor, que exhorta, Señor amado. El Espíritu que cambia, Señor amado, la naturaleza carnal, Señor. La naturaleza animal y diabólica, Señor. Por la naturaleza sobrenatural tuya, Señor. Hoy te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, Señor. Bendice mi vida también, Señor. Que nos sujetemos, Señor amado, a tu presencia. Que anhelemos el Espíritu Santo, Señor amado, más que las cosas terrenales, Señor. Que anhelemos, Señor amado, tu obra, Señor amado. Tu palabra dice que tú has puesto ministros, Señor amado, para la necesaria edificación de la iglesia, Señor amado. Tú necesitas una iglesia, Señor amado. Tu palabra dice que tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Y nosotros somos el cuerpo, precioso Dios. Tú necesitas un cuerpo edificado, sólido, Señor amado. Te pedimos ayúdanos, Señor amado, en toda flaqueza, Señor, en toda debilidad, en toda falta de carácter, Señor amado. A veces, Señor amado, por no practicar la justicia de nosotros mismos, permitimos que nos agredan, que pasen por encima de nosotros, Señor. Y eso tampoco te agrada a ti, papá. Eso tampoco te agrada, Señor, porque no estamos ejerciendo tu justicia, Señor. Enséñanos a conocerte, Señor, y a entenderte, precioso Dios. A entender tu corazón, Señor amado. A entender todo lo que tú has gastado, Señor amado, en tus recursos para nosotros, papá. A entender que tú quieres de nosotros frutos, Señor amado, que abunden en la cuenta, Señor amado. A entender, precioso Dios, que tú quieres, Señor amado, cosas radicales, Señor. Cambios radicales en nuestras vidas, papá. Ya que nos aprendamos a gozarnos en ti, Señor, cualquiera que sea la situación, Señor, porque tú tienes el control de todo, Dios. Hoy te bendecimos, papá, te amamos, Señor. Yo te quiero agradecer por este privilegio, Señor amado, de servirte, Señor amado, de traer tu palabra, Señor amado, y te pido que tu palabra produzca un fruto abundante, Señor amado, que seamos árboles abundantes en fruto para ti, Señor. Tu misma palabra dice que en esto eres glorificado, Señor precioso, en que nosotros llevemos mucho fruto y seamos los discípulos de Jesús. Señor, te bendecimos, Señor, y te amamos, Dios. Te pedimos, acompáñanos en esta semana que comienza, Señor. Espíritu Santo, guía nuestros pasos, Señor, nuestros pensamientos, Señor amado. Que toda pasión que salga de nuestro corazón sea del Espíritu Santo, Señor amado.
que podamos salir victoriosos, Señor amado, de todas las cosas en las que tú, Señor amado, nos envíes, de todos los planes que tú tienes para nuestra vida, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Me están diciendo aquí que hay cumpleañeras, pero yo sin torta no. Gina y Laura. El pastor Mauricio también está de cumpleaños. Pues vamos a orar. Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor amado, por la vida de Laura, Señor amado, por la vida de Gina, Señor amado, por la vida del pastor Mauricio, Señor bendito. Te agradecemos, Señor amado, y oramos por ellas y por él, Señor amado, porque tu palabra dice que somos miembros de un mismo cuerpo, papá. Y a veces no entendemos esto, papá. Te pedimos bendícelas, Señor amado, bendice estas mujeres, Señor, y al pastor, Dios santo, que hacen parte del cuerpo de Cristo, Señor amado. Tu palabra dice que nadie aborreció jamás tu cuerpo, Señor amado, su mismo cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, Señor amado. Y hoy en amor, amado Dios, por nuestras hermanas, oramos por ellas, Señor amado. Las bendecimos, Señor amado. Tú conoces los corazones de ellas, Señor amado. Tú conoces las vidas, Señor amado, las necesidades, los anhelos, Señor amado. Tú conoces, Señor amado, sus tristezas, sus tiempos de intimidad, Señor amado. Bendice, papá, fortalece, Dios santo. Levanta, Señor. Consuela los corazones, papá. Y algo más, Señor amado, queremos pedir. Trae galardones, Señor amado. Trae premios, Señor amado. No podemos, Señor, decir cosas contrarias. Nos fascinan los regalos, Señor amado. Nos gustan los regalos, Señor. Y más si vienen de ti, precioso Dios. Trae regalos celestiales, Señor amado, a la vida de ella, Señor amado. Regalos celestiales, dones espirituales, Señor amado. Tu palabra dice, papá, que tú nos has bendecido con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero yo también te quiero pedir traer regalos materiales, Señor, a las vidas de ellas, Señor. Que podamos decir, estas cosas me las dio Dios. Y en esto me voy a gozar porque Dios escucha mi oración. Y Dios es el que me levanta y me da alegría, Señor. Señor, te pido que las abraces, Señor amado. Y que les des el gozo de la salvación, Señor amado. Y nos podamos gozar nosotros como familia, como hermanos, Señor amado. En el día de su festejo, en el día de su cumpleaños, Señor precioso. Dales alegría sin número, Señor amado. Bendice a los hijos, Señor amado. Bendícelas, papá. Llénalas de alegría, Señor amado. Y, Señor amado, en los planes que ellas tengan, Señor, esté tu mano prosperando todas las cosas. Prosperando todo, Señor. Tu palabra preciosa, amado Dios, dice que tú deseas que nosotros seamos prosperados en todo, Señor. Así como nuestra alma prospera, Señor amado. Recompensa la fidelidad, Señor amado. La liberalidad, Señor amado, de estos corazones para contigo, Señor, la entrega, precioso Dios, y a resplandecer tu luz, Señor amado, sobre la vida de ella, Señor precioso, en el nombre de Jesús. Amén, Señor amado, gracias, precioso Dios. Feliz cumpleaños. Bueno, vamos a orar para ser despedidos, ¿vale? Amado Señor, te damos gracias. Señor, te pedimos que nos lleves con bien, Señor, a nuestros lugares, Señor, que nos vayamos contentos, Señor amado, que no haya tristeza por causa de tu palabra, Señora, que tu palabra dice que la tristeza, Señor amado, que viene de ti es para conversión, Señor amado, para transformación, que podamos dar el fruto que tú nos pides, Señor amado, el fruto que tú exiges, Señor amado, conforme a lo que tú has sembrado, Señor. La palabra dice que tú eres el sembrador y sembraste la semilla, Señor. Y hubo una tierra donde ella dio fruto abundante, papá. Yo quiero ser esa tierra para ti, Señor amado. Esa tierra que lleva fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor. Y así bendecirte, papá, bendecir tu nombre, Dios. Danos alegría, Señor, gozo, papá, amor entre nosotros, precioso Dios. Y danos, Señor amado, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, el amor por ti, Señor, el que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos, Señor amado. También atamos toda retaliación, Señor, toda venganza, papá, toda furia de las tinieblas, Señor amado. Yo te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos concedas, Señor, vestirnos de la vestidura, de la armadura de Dios, Señor amado, para poner el escudo de la fe, todas las cosas que trae la armadura, Señor. Y así, Señor amado, apagar todo dardo, Señor amado, toda amenaza, toda acechanza del diablo y estar firme, Señor amado, en cuanto a la fe, Señor amado, y a la obediencia en ti, papá. En el nombre de Jesús atamos todas estas cosas que se levantan en contra de nosotros, Señor. Todo espíritu cuaquero, Señor amado,
todo espíritu de perversión, Señor amado, todo espíritu de rebelión contra ti, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor amado, yo te pido que recompenses la dadivosidad, Señor, que recompenses la obra de cada uno, Señor amado, para ti, Dios, los diezmos, las ofrendas, Señor amado, que son el reconocimiento tuyo, Señor amado. Y tú prometes, Señor amado, que a través de esta obediencia y esta honra que te traemos a ti, Señor, vas a dar, Señor, abundancia a nuestras casas, Señor. Nuestros graneros serán llenos, Señor amado, con abundancia. Precioso Dios, dice tu palabra. Nosotros creemos en esto, Señor, y te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Que esta semana que viene sea una semana llena de la presencia de Dios. Amén. Y llena de frutos para Dios. Me despido también de los que están allí. Allí veo a la pastora que llegó al culto un poquito tarde. Dios los bendiga a todos. Saludos al pastor Mauricio que está de cumpleaños. Ojalá lo atiendan súper bien, oye. Dios los bendiga y un abrazo.